El cáncer es una enfermedad multifactorial debido al efecto combinado de los factores genéticos y los factores ambientales, los cuales actúan de forma secuencial y simultánea. Los efectos cancerígenos en las personas son el resultado de la exposición continua a los contaminantes presentes en los alimentos, en el agua y en el aire, pero también en el entorno de trabajo, como a las sustancias químicas, a las radiaciones ionizantes o a algunos virus. La Organización Mundial de la Salud estima que el 19% de todos los cánceres a nivel mundial se pueden atribuir al entorno, y esto incluye el entorno laboral. Se estima que entre el 20 y el 30% de los hombres y el 5 y el 20% de las mujeres durante su etapa productiva pudieran haber estado expuestos a carcinógenos pulmonares. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, es una entidad dependiente de la Organización Mundial de la Salud, y ella ha encontrado más de 160 sustancias que son cancerígenas para el ser humano. Muchas de ellas están en el entorno laboral. La IARC ha clasificado estas sustancias o mezclas en 4 grupos. El primer grupo son los carcinogénicos probados, es decir, es claro que son agentes carcinogénicos para el hombre. El grupo 2A son los carcinogénicos que probablemente son cancerígenos para el hombre. El grupo 2B son los agentes que posiblemente son carcinogénicos para el hombre. El grupo 3 son sustancias que aún no se pueden clasificar como carcinogénicos para el ser humano. Y el grupo 4 son agentes o mezclas que probablemente no son cancerígenos para el hombre. La Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer atribuible a exposiciones ocupacionales varía entre el 4 y el 40% de la carga global de cáncer y causa cerca de 200.000 muertes por año. La tabla de enfermedades laborales de Colombia, regulada a través del decreto 1477 del año 2014, incluyó 13 tipos de cáncer, los cuales, según su sitio anatómico, son cáncer de la cavidad nasal y de los senos paranasales, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de riñón, excepto el de la pelvis renal, cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, el cáncer de escroto, el cáncer de hueso, el cáncer de la piel, las leucemias y los linfomas. Los agentes asociados al cáncer de cavidad nasal y de los senos paranasales son el cromo y sus compuestos de níquel, los aceites minerales no tratados y medianamente tratados de petróleo, el polvo de madera, el disopropil sulfato, los aceites de isopropilo y el ácido sulfúrico. Las ocupaciones relacionadas con el cáncer de cavidad nasal y de los senos paranasales son, entre otras, la soldadura del acero inoxidable, los preservadores de madera, las personas que laboran en curtidos de pieles, en la fabricación de papel, en el calzado, en la construcción, en las panaderías y en la industria automotriz. El agente etiológico del cáncer de laringe es el asbesto. Las ocupaciones relacionadas con el cáncer de laringe son aquellas en las cuales los trabajadores están expuestos al asbesto, como los aislamientos, las hojas metálicas, en la industria del cemento, en los sistemas de frenado, en la manipulación en la construcción, en la industria del revestimiento, en los astilleros y en los mecánicos. De todo el conjunto de los cánceres asociados a exposición ocupacional, el cáncer de pulmón es el de más común reporte. Según la OMS, el 9% de los cánceres pulmonares y el 2% de las leucemias son de origen laboral. Se estima que la exposición ocupacional al asbesto, al sílice y a los humos metálicos son los responsables del 9% de los cánceres de pulmón, tráquea y bronquios. Son múltiples los agentes etiológicos relacionados con el cáncer de pulmón, siendo entre otros el asbesto, el sílice, las radiaciones ionizantes, las emisiones de hornos de coque, el arsénico y sus compuestos arsenicales, los zumos de los metales, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el berilio, el cadmio, el cloruro de vinilo y el plomo. Las ocupaciones e industrias relacionadas con el cáncer de pulmón son los trabajadores expuestos al asbesto, los que elaboran con el hule, el plástico, las resinas y los
los polímeros, los que trabajan con tintas y pigmentos, los que se desempeñan en curtidos de pieles, los mineros, los que están presentes en la manufactura de la cerámica y del papel, los que trabajan con industria petroquímica, en la manufactura de fertilizantes y con los cosméticos, los que participan en la fundición de hierro y acero, así como los pintores o fabricantes de pintura, los que laboran en general en la industria química y los que están en la industria automotriz. Los agentes etiológicos asociados al cáncer de hígado son el cloruro de vinilo, las radiaciones ionizantes, las aflatoxinas, el arsénico y sus compuestos arsenicales y el dióxido de torio. Las ocupaciones o industrias relacionadas con el cáncer de hígado son la producción de cloruro de vinilo, los reparadores de energía eléctrica, la extracción de disolventes y la producción de alimentos y forrajes, las personas que laboran en la carga, la descarga y el procesamiento de arroz y de maíz, los trabajadores del vidrio, los mineros del arsénico, los trabajadores de plaguicidas y los que están en la producción de fibras de lana, así como los que están en la industria de plástico, los trabajadores de la salud, los que están en la fundidora de cobre, de plomo y zinc y los que participan en la fabricación del vino. Los agentes etiológicos del cáncer de colon son el arsénico y sus compuestos, el tetracloretileno y los aceites minerales sin tratar y los medianamente tratados. Las ocupaciones o industrias asociadas al cáncer de colon son la manufactura de vidrio, los recipientes de vidrio y el cristal prensado. Los agentes etiológicos asociados al cáncer de riñón, excepto el de la pelvis renal, son el arsénico y sus compuestos y el tricloroetileno. Las ocupaciones o industrias relacionadas con el cáncer de riñón, excepto el de la pelvis renal, son la fundición de hierro y el acero, así como la producción de coque. Los agentes etiológicos asociados al cáncer de vejiga son las aminas aromáticas, la benzidina, los alquitranes de hulla y brea de carbón, el hollín. Las ocupaciones o industrias asociadas al cáncer de vejiga son los trabajadores de textiles, refinerías, de la metalurgia, los ingenieros y técnicos de la industria química, mecánica, cosmética, farmacéutica y de las imprentas, las personas que laboran en fundidoras, en pavimentación de carreteras, los trabajadores de la construcción en techos impermeabilizantes, los que participan en la producción de caucho y látex sintético, los vulcanizadores de neumáticos, fabricación de muebles, trabajadores de plantas de gas y los tintoreros de curtidos. Los agentes etiológicos asociados al cáncer de próstata son el arsénico, el tricloroetileno y el hollín. Las ocupaciones e industrias asociadas al cáncer de próstata son la fundición de hierro y acero, además de los pintores. Los agentes etiológicos asociados al cáncer de escroto son el hollín, los hidrocarburos policíclicos, los productos de la carbonización del carbono, los vapores de aceites minerales, los aceites lubricantes, la brea, el petróleo y el diésel. Las industrias u oficios asociados al cáncer de escroto son los desollinadores, los caldereros, los limpiadores de chimeneas, los trabajadores de la industria del algodón provocado por los vapores de aceites minerales y los trabajadores que utilizan el diésel. Los agentes etiológicos asociados al cáncer de piel son las radiaciones ionizantes, los alquitranes de hulla y brea de carbón, el hollín, el arsénico y sus compuestos arsenicales, los aceites minerales no tratados y los medianamente tratados del petróleo, así como las radiaciones ultravioleta. Las industrias u ocupaciones asociadas al cáncer de piel son la minería del arsénico, la producción de herbicidas y insecticidas, la manufactura de pigmentos, los trabajadores del vidrio, los radiólogos, los desollinadores, los ladrilleros, los preservadores de madera, los que participan en la producción de plástico y caucho, así como los productores de estireno y poliestireno. Los agentes etiológicos asociados al cáncer de hueso son las radiaciones ionizantes, las cuales incluyen los rayos X, los rayos gamma, los neutrones y el gas radón. Las ocupaciones o industrias asociadas al cáncer de hueso son los radiólogos, los técnicos, los analistas de estructura, los odontólogos y en general los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes. Los agentes etiológicos asociados a la leucemia son el benceno, las radiaciones ionizantes, el óxido de etileno y los agrotóxicos clorados. Las ocupaciones o industrias asociadas a la leucemia son entre otras la refinación del petróleo, las gasolineras, los operarios de motores diésel, los que participan en la fabricación de neumáticos, en la limpieza de disolventes orgánicos, los radiólogos, los técnicos, los odontólogos, el personal de quirófano, las enfermeras, el personal de mantenimiento, los que participan en la producción de plásticos y en la producción de caucho.
caucho. Los agentes etiológicos asociados a los linfomas son, entre otros, el arsénico y sus compuestos, el cloruro de vinilo, el óxido de etileno y el tricloroetileno. Las industrias u ocupaciones asociadas a los linfomas son la fabricación de muebles y gabinetes de manufactura, la reparación de calzado y botas, así como los pintores. Las medidas de prevención y control del cáncer laboral en Colombia están basadas en 3 estrategias, las cuales están descritas en el Plan Decenal 2012-2021 contra el cáncer. La primera se basa en que todos los actores del sistema deben participar en la aplicación normativa de la seguridad y la salud en el trabajo. La segunda es que se deben elaborar estrategias de comunicación, información y educación a todos los trabajadores que estén expuestos a estos agentes cancerígenos. Y la tercera es que se puedan capacitar a todos los profesionales de salud, no solamente a los médicos, para que ellos incluyan los antecedentes ocupacionales dentro de las historias clínicas. El establecimiento de los controles según el esquema de jerarquización es, primero, eliminar la sustancia o agente cancerígeno del proceso productivo. La sustitución de esa sustancia o agente cancerígeno en el proceso siempre que sea técnicamente posible. Asegurar los controles de ingeniería mediante la implementación de técnicas de ventilación, especialmente en los lugares donde se almacenan estas sustancias químicas o cancerígenas. Gestionar mediante controles administrativos que se le puedan asignar tiempos y espacios para que las personas puedan asearse antes de tomar los alimentos y antes de regresar a su sitio de residencia. Verificar que todos los trabajadores conozcan y usen los elementos de protección idóneos para desarrollar su actividad diaria durante toda la jornada